A continuación vamos a ver una característica bastante importante a tener en cuenta dentro de nuestros procesos de desarrollo personal basados en morfopsicología. Esta característica es de vital importancia para poder entender y resolver también algunos conflictos generados en la etapa principalmente de la crianza y sobre todo la influencia que tiene en un momento dado la madre o el padre dentro del individuo, dentro de nosotros mismos, y cómo ese desarrollo a través de la figura paterna o la figura materna pues nos genera a nosotros realmente una serie de lineamientos con los cuales nos vamos a basar en la vida. El doctor Belak es una persona que por mucho tiempo investigó o quiso descifrar algunos de estos principales aspectos en el desarrollo diferenciado de la crianza de los padres, y él planteaba una alternativa para poder hacer este tipo de análisis y se llaman los cuadrantes faciales. Estos cuadrantes faciales lo que nos permiten evidenciar es dentro de los sensoriales, entendamos como sensoriales cada uno de los órganos asociados a los sentidos. Dentro de los sensoriales, qué diferencias hay y cómo esas diferencias realmente nos pueden a nosotros mostrar o evidenciar los diferentes aspectos que hubo dentro de la crianza del individuo en un momento dado. Vamos a ver esta imagen. En este momento tenemos aquí una imagen de ejemplo de cómo una persona tiene, a través de un fraccionamiento, digamos, de su rostro, evidencia una serie de características que, de lo contrario, de no haber hecho esta división por cuadrantes, pues sería muy difícil de evidenciar o de ver. Entonces, lo que hay que hacer para tomar esta técnica es partir el rostro por la mitad y generar las dos semicaras, que era lo que habíamos hablado anteriormente, mi cara derecha y mi cara izquierda. Esta línea debe ser totalmente transversal, pasar por el medio de los ojos, atravesar la mitad de la nariz, si es que toma la mitad de la nariz, en algunos casos la nariz puede estar un poco desviada, pero lo importante es alinear el centro de los ojos y el centro del mentón y de esa manera poder hacer la partición para que quede de una manera equilibrada y podamos evidenciar cuáles son las características que diferencian una cara de la otra. Si lo vemos en esta imagen, podemos darnos cuenta que la expresión y la mirada en los dos cuadrantes superiores, es decir, en los ojos, es bastante diferenciada. En este caso, en la parte derecha, viendo la persona de frente, la parte derecha tiene el ojo mucho más elevado que el ojo izquierdo, por ejemplo. Tiene algo que se conoce en morfopsicología como pelos precursores, que son esos pelitos que van hacia arriba, apuntando hacia arriba. Probablemente los alcancen a evidenciar bien en la imagen, no sé si lo alcancen a ver bien en este momento, pero tiene esos pelos precursores en mi cara izquierda, perdón, en la parte izquierda del rostro de ella. Adicionalmente a esto, de la expresión de la mirada, el contraste de los párpados, es decir, las sombras que se generan y el oscurecimiento que se genera en los párpados, es también mucho más marcado hacia este lado que hacia el otro. Las cejas, por ejemplo, son menos arqueadas hacia el lado derecho de la cara de esta persona y son mucho más arqueadas hacia el lado izquierdo de la cara de esta persona. Esto también nos va a marcar un punto importante a la hora de poder hacer los análisis. Y si vemos en la parte de la boca, la nariz está más o menos recta, digamos que no se evidencia una inclinación muy fuerte hacia algún lado de la nariz. En la boca más o menos tiene el mismo tamaño, pero hay una comisura, que es la comisura de la parte derecha de la boca de la persona que estamos tomando como ejemplo, que está mucho más marcada y pronunciada que la de la parte izquierda. Entonces, si nos damos cuenta, para no profundizar en hacer una descripción de ella, sino ir trabajando, digamos, en los atributos un poco más adelante, cuando veamos cada uno de ellos, vamos a poder entender que estas diferencias empiezan a marcar realmente un punto importante de partida a la hora de hacer un análisis con un coachee. Recordemos siempre que la hemicara derecha va a estar manejada por el hemisferio izquierdo, y el hemisferio izquierdo es todo lo que se relaciona a los hombres, principalmente a la figura paterna o a la pareja si es masculina, entre otras características del hemisferio, y la hemicara izquierda va a estar controlada por el hemisferio derecho, que se relaciona principalmente a la madre, a la pareja si es femenina, y aquí es donde nosotros vamos a empezar a evidenciar cómo es el trato y cómo son las distintas características dentro del desarrollo emocional con cada una de las figuras paternas. Vamos a tomar una imagen de ejemplo. Esta imagen de ejemplo, como lo vemos acá, no sé si ustedes lo recuerdan, es Al Capone. Al Capone fue una persona
despiadada hasta cierto punto, digamos, en cuanto a muchas de sus acciones. No tiene ningún inconveniente en programar asesinatos de sus competidores, de personas que no pagaban sus extorsiones. Fue una persona maligna dentro del mundo criminal, realmente fue muy respetado por su maldad y su capacidad de liderazgo, pero desde el punto de vista negativo. Y vamos a hacer un análisis básico y sencillo haciendo este ejercicio de las semicaras. En esta imagen, como ustedes la pueden apreciar ahí, pues ya hay unas diferencias marcadas entre cada una de las semicaras, teniendo en cuenta el concepto que anteriormente dijimos, pero aún así se nos dificulta visualmente, no es tan fácil de llegar a una conclusión de cuáles son las principales diferencias en cada uno de los rostros. Haciendo el ejercicio de poder dividir el rostro en dos, vamos a darnos cuenta que hay aquí una posibilidad de hacer un análisis un poco más preciso. ¿Qué necesitamos nosotros analizar y cuáles son algunos de los componentes que analizamos dentro de nuestros coaches para poder determinar ese desarrollo emocional? Lo primero es cuál es la mitad del rostro más grande, cuál es la mitad del rostro más pronunciada. ¿Qué respuesta nos va a dar la mitad del rostro más grande? Pues lo más probable es que la mitad del rostro más grande esté asociada a la figura paterna que más influencia tuvo en la persona. Es decir, si hacemos la división a ambos lados y nos damos cuenta que en mi cara derecha, por ejemplo, tiene más volumen, es más pronunciada, es mucho más grande que la de mi cara izquierda, quiere decir que al ser la derecha, la figura paterna que más generó realmente una influencia en mí fue mi padre. Si al contrario, la de mi cara izquierda es la más grande, la más carnosa, la que más tiene tamaño o volumen, pues muy probablemente la figura que más influyó en mí fue mi madre. Entonces aquí vamos a empezar a ver no necesariamente si la influencia fue positiva o negativa, es decir, hasta ahora por el tamaño solamente vamos a ver quién influenció más, de manera o positiva o negativa, pero quién influenció más. Hay que ver o hay que analizar también la expresión de la mirada, si la mirada es alegre, si la mirada es triste, si la mirada es profunda, si la mirada es muy lejana. Hay que hacer una serie de análisis que los vamos a ir complementando cuando veamos dentro de los sentidos el significado de los ojos, por ejemplo. Vamos a ir complementando un poco esto. Y lo otro es la expresión de la boca, igualmente lo vamos a ver cuando veamos dentro de los sentidos o de lo sensorial en la boca, pero lo importante de la boca y de la mirada es que nos van a dar dos indicadores que son claves. El primero, la mirada siempre se relaciona hacia la capacidad que tenemos de ver e interpretar nuestro mundo, de ver e interpretar nuestro entorno, nuestra realidad. Si es una mirada con ojos abiertos, con ojos brillosos, si es una mirada tónica, que lo vamos a ver más adelante, vamos a entender que es una persona que tiene una gran capacidad de interpretar de manera quizás positiva o de encontrar un aprendizaje detrás de las cosas que vive. Si es una mirada átona, que lo vamos a ver más adelante, nuevamente les digo, y de pronto es una mirada triste, es una mirada caída, con ojos de pronto colgados hacia afuera, escurridos, etcétera, va a ser una persona que muy probablemente no tenga la capacidad de ver fácilmente las cosas buenas de la vida, sino que se va a enfrascar mucho en sus conflictos emocionales, en las cosas negativas que ve y muy probablemente se vaya a victimizar mucho. Y en la boca, lo que nosotros vamos a poder interpretar de primera mano es el desarrollo afectivo. El desarrollo afectivo se relaciona a la boca en algo que se conoce en psicología como la etapa oral del niño. Y esta etapa oral es la etapa en la cual la madre le da a su hijo el alimento a través de la lactancia o del seno. Inconscientemente nosotros la lactancia la tomamos o la asumimos o la codificamos como el afecto que nos da la madre a nosotros directamente. Entonces, este desarrollo afectivo emocional que se da en esa fase de etapa oral, pues se prolonga a lo largo del tiempo, y por eso es que nosotros muchas veces cuando estamos, por ejemplo, saliendo con alguien, estamos conquistando a alguien o queremos demostrarle afecto a alguien, pues lo que hacemos es invitarle a comer, hacerle comida o le damos unos chocolates o lo invitamos a un helado, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con comida se relaciona directamente con una entrega de afecto. Entonces aquí vamos a analizar, primero, la gran influencia que tuvo cada figura paterna y la que más tuvo influencia realmente. Segundo, la capacidad del individuo para poder interpretar su realidad. Y tercero, su desarrollo afectivo.
Miremos entonces la hemicara izquierda de Al Capone. Si nosotros analizamos esta hemicara, nos vamos a dar cuenta que la mirada es bastante fuerte, es bastante rígida, es una mirada que parece como una mirada cargada de muchos sentimientos negativos, es una mirada muy penetrante, es una mirada muy maligna realmente. Cuando vemos también la mitad del rostro, en lo que tiene que ver no solamente con los ojos, sino por ejemplo con las cejas, las vemos muy pobladas y sobre todo muy angulares. El ángulo en las cejas da un carácter muy fuerte, muy rígido, lo vamos a ver un poco más adelante. Y analizando no solamente la mirada, sino analizando por ejemplo la boca y la comisura de la boca es esta pequeña lineecita que nos queda al final de la boca, a veces va hacia abajo, a veces va hacia la mitad o a veces va hacia arriba, es como la terminación, eso se llama la comisura. Aquí en este caso la comisura de la boca, no sé si lo ven directamente de la imagen, pero tiende a ir hacia abajo. Cuando va hacia abajo la comisura de la boca suele demostrar una carencia emocional, suele demostrar tristeza, suele demostrar conflictos relacionados directamente hacia la relación afectiva. Por el contrario, si vemos esta otra imagen en donde tenemos la hemicara derecha, vamos a ver unos ojos mucho más brillosos, más vibrantes, más tranquilos, más sosegados, más abiertos. Si se dan cuenta, las cejas no son tan arqueadas, son de pronto un poquito más amigables. Sí están en arco, sí lo están, pero su presencia no es tan fuerte como la ceja anterior. Y si analizamos la boca, nos vamos a dar cuenta que la comisura de la boca ya no va hacia abajo, sino que está tirando un poco más hacia arriba. Eso implica que hay una mayor relación afectiva y desarrollo afectivo en esta persona. Ahora, ¿cuál podría ser la hemicara más grande? Bueno, miremos cuál puede ser la hemicara más grande en este caso. Tomando esta referencia y tomando esta referencia, a pesar de que no es muy evidente porque tenemos un juego de sombras que nos dificulta hacer la toma de decisiones quizás, pero la hemicara más grande pareciera que fuera precisamente esta, que es donde tiene una mirada mucho más despejada, mucho más tranquila y la comisura está mucho más arriba. Recordemos, esta hemicara es la hemicara derecha y la hemicara derecha se relaciona al padre. Esta es la hemicara izquierda y la hemicara izquierda se relaciona a la madre. Solamente con este pequeño análisis podemos identificar que la parte quizás maligna, por así decirlo, de Al Capone estuvo directamente relacionada o a la crianza de su madre o a una pareja femenina o al desarrollo emocional que tuvo. Muy probablemente, y como casi siempre sucede, la mayor influencia que nosotros generamos está dada en nuestros criadores, que en este caso serían los padres. Por lo tanto, muy probablemente aquellos conflictos generados en su madre, y como la madre también asocia mucho los sentimientos, pues aquellos conflictos emocionales no resueltos con su madre, de pronto la rigidez de su madre, de pronto también la estructura de crianza que ella manejó y demás, no fue la adecuada y quizá detonó en él mucha rabia, mucha ira, que a lo último terminó soltando o liberando precisamente con las personas con las cuales pues obviamente digamos tuvo los choques y tuvo los conflictos en su vida y generó toda esta cantidad de inconvenientes que genera. Miren cómo a través de un ejercicio nosotros evidenciamos y nos damos cuenta que nosotros no somos realmente simétricos, sino que hay una asimetría natural que nos permite evidenciar el desarrollo o la crianza con nuestras figuras paternas. Esta foto que les estoy mostrando a continuación es la fotografía original de esta persona, y lo que se hace en este ejercicio es tomar la imagen y a través de Paint o a través de Photoshop o a través de cualquier programa de edición de imágenes, sencillamente se traza por la mitad un corte y se duplica la imagen, es decir, la parte izquierda la duplico y la parte derecha la duplico y las dos partes izquierdas las uno, las dos partes derechas las uno, para poder ver cómo sería el rostro en una condición en donde fuera simetría total, es decir, donde la parte derecha fuera exactamente a la izquierda. Bien, entonces en este caso vamos a ver la imagen original, en este caso vamos a ver la simetría derecha, es decir, la parte derecha de la hemicara duplicada y pegada la una con la otra,
y aquí vamos a ver la simetría izquierda. Si alcanzan a darse cuenta, en esta imagen tenemos dos expresiones totalmente diferentes, dos expresiones de dos mujeres totalmente diferentes. No solamente está la expresión, por ejemplo, en los labios, en donde la simetría izquierda mantiene los dos labios más separados, más abiertos. Si se alcanzan a evidenciar aquí en la imagen, se le ven mucho más los dientes. Adicionalmente a esto tiene unas pequitas en la mejilla. Estas pequitas no son muy bien interpretadas por la morfopsicología, pero sí por el Mian Chan, pues el Mian Chan genera casi que una cuadrícula milimétrica dentro del rostro y a cada una de esas áreas va asignando unos significados específicos. Y el Mian Chan es muy bueno, por ejemplo, para determinar el significado de las arrugas, para determinar el significado de las verrugas, para determinar el significado de las pecas y todas estas, digamos, manifestaciones particulares que se dan en la piel. Y adicionalmente que en la simetría izquierda los ojos en ambas son ojos vibrantes, pero en la una se ve de pronto un poco más de miedo, un poco más de temor o se perciben otro tipo de cosas de pronto diferenciadas de la otra. En la parte izquierda se percibe un poquito más de miedo, un poquito más de temor que en la parte derecha. Sin embargo, mírenlo detenidamente y se darán cuenta que en la parte derecha, por ejemplo, se marca mucho más el pómulo. Los pómulos son mucho más marcados, se ve una sombra más fuerte, se ve una cara más fuerte y esto lo vamos a entender un poco más cuando veamos los marcos del rostro. ¿Qué otras diferencias podemos encontrar acá? En la parte derecha la nariz es un poco más delgada en la base, no se ven casi o no se ve casi el orificio nasal y las aletas de la nariz, que son estas de acá que nos dan la formita, este circulito, se ven difusas o difuminadas, no se ven muy claras, mientras que en la parte izquierda sí se ven mucho más marcadas las aletas. En este momento, como les decía, no vamos a entrar a hacer un análisis de los rasgos faciales ni vamos a entrar a sacar un perfil de este ejemplo, de esta fotografía, pues vamos a ir viendo todo este tipo de rasgos a lo largo de este proceso de formación, pero lo importante es que aprendamos a hacer el análisis y podamos entender cuáles son los principios básicos que nos van a permitir a nosotros conocer a los individuos. Igualmente aquí vemos una distancia mayor entre los ojos, eso es bastante importante también a través de los procesos de coaching y en fin, vemos una organización diferente del cabello, vemos tonalidades de piel de pronto o texturas en la piel también cambiantes, hay varias cosas que se pueden anotar dentro de esta diferencia. Esta imagen que vemos acá es mucho más notoria, es mucho más fuerte el contraste, de pronto en lo que vemos acá en estas tres imágenes pues no vayamos a notar una diferencia muy fuerte, me corro un poco más acá para que la vean, quizás la diferencia no es muy fuerte, pero cuando hacemos el análisis con esta persona ya vamos a encontrar una diferencia mucho más marcada en lo que tiene que ver con estas semicaras. Esta de acá es la fotografía original, la primera que les estoy mostrando. Vamos a ver a continuación la simetría de la parte derecha y la simetría de la parte izquierda. Entonces aquí ya encontramos una diferencia radical realmente en lo que es el desarrollo de ambas personas. Miren cómo en la simetría de la parte derecha la boca se ve mucho más grande, se ve mucho más larga, se ve mucho más extendida la boca. En la simetría de la parte izquierda la boca se ve mucho más recogida, pero aquí hay una gran diferencia. Si lo fuéramos a analizar de manera rápida, la boca más grande representaría un mayor desarrollo emocional, es decir, recibí mucho más a nivel emocional. La boca más pequeña representaría un recibí mucho menos en lo que fue el desarrollo emocional. Pero aquí entran unas leyes de morfopsicología que vemos más adelante que se llama la atonía y la tonicidad. Mientras que en la parte de la simetría derecha la boca es mucho más grande, es mucho más átona, es decir, no se siente con fuerza, no se siente vibrante, se siente casi que inerte de pronto, se siente como sin mucha vitalidad. Entonces, a pesar de que muy probablemente recibió mucha más atención emocional, no necesariamente esa atención emocional lo llevó a ser más activo y a dar más y a estar contento y a estar satisfecho por esa actividad emocional que recibió, así que no necesariamente tuvo que haber sido de una manera positiva. De pronto recibió mucho más emocional, pero estuvo sobreprotegido o de pronto fue muy cuestionado emocionalmente, no se dejó expresar emocionalmente, pero sencillamente
nos da a entender que no hubo una respuesta amable, vibratoria y fuerte a lo que recibió emocionalmente. A pesar que en la asimetría izquierda la boca es más pequeña, lo cual nos indica que recibió menos emocionalmente de la parte izquierda, en este caso sería de su mamá y en la parte derecha sería de su papá, pues vemos que la boca es mucho más vibrante y si alcanzamos a analizar se forman como unas arruguitas o unas comisuras también aquí al lado de la boca, en la parte derecha, lo cual indica que es mucho más tónico, es mucho más fuerte, por lo tanto al ser más tónico y más fuerte es una persona que da más, que toma más la iniciativa y que tiene mucho más empoderamiento. Igualmente la tonicidad y la tonía la vemos en el resto del rostro, en los pómulos también vemos una diferencia, el uno se ve como la piel más floja, más suelta, en el otro se ve la piel más tensa, más firme, eso es a lo que llamamos tonicidad y atonía. La nariz cambia totalmente, en una por ejemplo, en la que es la izquierda, la nariz es muchísimo más delgada, en la derecha la nariz es muchísimo más gruesa, bien, los ojos tienen una mirada totalmente diferente en cada una de ellas, los ojos son mucho más caídos, más apagados, es decir, la cara de la simetría derecha es muy apagada, demuestra realmente dolor, sufrimiento interno, carencias emocionales. La parte izquierda es mucho más vibrante, demuestra realmente una persona con mucha más vitalidad y fuerza física. El cabello en la parte derecha tapa totalmente la frente y eso es casi que una protección hacia nuestras ideas, hacia nuestra capacidad de pensar, de racionalizar, a nuestra capacidad profesional, mientras que el cabello hacia la parte izquierda está mucho más despejado, deja la frente más libre para que se refresque más y indica que la persona puede llegar a tener mucho más confianza dentro de lo que hace a nivel profesional o intelectual. Igualmente vamos a encontrar diferencias analizando detenidamente en absolutamente todo el rostro. Las orejas son diferentes, las cejas son diferentes, el mentón es diferente, la quijada es diferente, el cuello se ve diferente. O sea, vamos a encontrar realmente una gran diferencia entre lo que fue la crianza con su figura paterna y lo que fue la crianza con su figura materna. Antes de continuar quiero dejar claro algo. Cuando hablo de crianza con su figura materna y crianza con su figura paterna, estoy hablando que no necesariamente se tuvo que haber criado con su mamá y con su papá. Pudo ser que se haya criado con una sola figura, su mamá, porque su papá no estuvo, y su mamá asume ambos roles. La figura materna la asume directamente cuando es tierna, cariñosa, cuando es amorosa, cuando es detallista. La figura paterna la asume cuando es estricta, rígida, lineal, exigente. Igualmente, si se crió con su padre porque su mamá no estuvo, pues su padre va a ser la figura paterna cuando le dio todo lo que fueron lineamientos, estructura, órdenes, procedimientos, etcétera, y exigencia, y fue la figura materna cuando le dio afecto, cariño, cuando estuvo siempre apoyándolo emocionalmente, cuando lo consentía mucho. También se dan estas figuras cuando no se cría ni con su papá ni con su mamá, se cría con los abuelos, se cría con un tío, se cría con una pareja adoptiva, en fin. Quien le dé las características del hemisferio izquierdo va a tomar la figura paterna, quien le dé las características del hemisferio derecho va a tomar la figura materna. Nuevamente aquí vemos otro ejemplo, ¿sí? Y nos damos cuenta realmente de la diferencia en la crianza que tuvo esta niña. Son tres rostros totalmente diferentes, son tres maneras de ver la vida totalmente diferentes, dadas precisamente por las diferencias de crianza. Entonces, miren la importancia de poder hacer un análisis inicial de, por ejemplo, cómo están nuestras semicaras. Bien, ahora, ¿qué significa todo esto? Estos son los grados de asimetría. Estos grados de asimetría, digamos que podemos dividirlos en tres grados de asimetría. Fuerte asimetría, que quiere decir que los dos lados del rostro son totalmente diferentes, que no existe una relación muy clara entre el uno y el otro, sino que si uno viera ambos espejos duplicados diría, esta es una persona totalmente diferente. Esos son los grados de asimetría fuerte, y eso dice o puede significar, entre otras cosas, que hay un comportamiento de cierta manera normal, porque la asimetría es normal, pero que un ambiente nocivo puede causar agresividad o depresión. Es decir, van a ver como una dualidad muy fuerte. Cuando hay una gran asimetría, por lo general hay una dualidad muy fuerte. Y esta dualidad muy fuerte puede estar enmarcada por picos emocionales muy altos, porque una parte de él quizá, o de ella quizá, pueda estar asociada hacia la tristeza, la depresión y demás, y la otra pueda estar asociada hacia la euforia, la alegría.
La una puede estar asociada a la paz, la calma y la tranquilidad, mientras que la otra puede estar asociada a temas de agresividad, por ejemplo. La ausencia de asimetría, es decir, cuando nosotros hacemos la duplicidad y nos vemos casi que igual o exactamente igual, no es muy buena porque limita a la persona en su capacidad de maniobrar. Es decir, sería tan parecido, tan exacto en la crianza con su padre, con su madre, que no tuvo puntos de vista diferentes que fueran complementarios. Entonces la asimetría es buena, la simetría total no es buena, porque realmente no nos da un campo de maniobra de visión. Es como que la vida la vamos a ver siempre de la misma manera porque no tenemos un punto de vista opuesto sobre la vida, no tenemos un punto de vista opuesto sobre nuestra realidad. Entonces ahí es donde la simetría no es buena la asimetría, pero sin que se vaya a excesos porque nos puede generar temas de dualidad muy fuertes. Y una ligera asimetría es un signo de movimiento y de riqueza en la percepción del mundo. Es un tema de equilibrio, es decir, tener la capacidad de ver las cosas desde distintos puntos de vista, de entenderlas desde distintos puntos de vista sin que estos puntos de vista se vuelvan contradictorios. Por eso no podemos juzgar si algo es bueno o es malo, pero digamos que algunas características de esos procesos pues nos van a marcar un beneficio o un perjuicio de pronto según los rasgos faciales que nosotros tengamos. ¿Qué nos traduce también la simetría o la asimetría, perdón? Nos dice, una simetría traduce un desfase entre la imagen privada y la imagen pública. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces nosotros somos una cosa en nuestra familia y somos otra cosa totalmente diferente por fuera. Probablemente sea una marcada asimetría en este aspecto, donde hay un rasgo de personalidad al cual le aplico a un grupo de individuos y otro rasgo de personalidad se lo aplico a otro grupo de individuos. Entonces ahí es donde no mostramos realmente quiénes somos porque tenemos una asimetría muy fuerte, muy dimensionada, por ejemplo. Lo que tiene que ver con la parte izquierda del rostro, que funciona con la parte derecha del hemisferio derecho, suele ser asociado a nuestra vida sentimental e instintiva. Recordemos que el hemisferio derecho, que controla la parte izquierda del cuerpo, son las emociones, los sentimientos, la madre y demás, y en este caso reflejaría lo que es nuestra vida emocional, nuestra vida sentimental. En este caso, donde la foto original, como la vemos ahí, en la simetría izquierda, vemos que quizá en nuestra vida emocional, en nuestra vida privada, en nuestra vida interior, en la relación de pareja, en la crianza con los hijos, etcétera, en la relación con la madre, entre otras, o la familia, pues vemos que la cara de este individuo demuestra que hay un cansancio, un agotamiento, que hay quizás una falta de ganas, de empatía, de empuje, está cansado por todos los conflictos probablemente emocionales que hayan tenido. Mientras que en la parte de la simetría derecha se marca el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio masculino, que es el trabajo, el dinero, lo que es exterior a mí. Entonces en este caso no sería la vida privada sino la vida pública. Vemos que hay un rostro mucho más vibrante, mucho más ancho, expandido. Los ojos aún así se mantienen con una carga fuerte porque hay unos párpados caídos y fuertes. Digamos que no está mostrando mucha vitalidad tampoco, ni mucha alegría, pero sí tiene un comportamiento totalmente diferenciado entre lo que sería su vida interior, su vida privada emocional y su vida exterior de relacionamiento con el resto de individuos. Eso es lo que nosotros podemos evidenciar también en este tipo de características. Espero que de aquí queden algunas inquietudes que puedan transmitir ustedes a través de nuestro chat para poder profundizar. Como ejercicio les queda en este momento poder tomar una foto totalmente de frente. Estos son fotos tipo carnet, donde no hay ningún tipo de expresión facial, sencillamente encuadran el rostro, más o menos el pecho del rostro, miran de frente a la cámara y sin ningún tipo de expresión facial, justo así como estoy, sin ningún tipo de expresión facial, toman la fotografía y a través de Paint o de Photoshop dividen la fotografía en dos, la duplican y pegan ambas semicaras para que ustedes puedan hacer el análisis. Así que los invito a que hagan este primer ejercicio y hagan este primer análisis para que puedan determinar cómo es su vida privada, emocional, cómo es su vida pública y cuál fue la diferencia en la crianza entre sus padres o la figura paterna y la figura materna. Muchísimas gracias.